Hola, mi nombre es César Landa, soy profesor de Derecho Constitucional hace 40 años. Enseño en la Universidad Católica, en la Universidad de San Marcos y aquí dispuesto a absorber las preguntas que tienen que formular. Desde su perspectiva, ¿cuál es el valor constitucional que se le atribuye a los símbolos patrios? La Constitución expresa, por un lado, eh, un pacto racional, pero también, por otro lado, es la manifestación de un conjunto de sentimientos constitucionales. Por eso se dice que la Constitución es ratio, razón y emotio. Y precisamente los símbolos patrios son aquellas manifestaciones culturales que históricamente se han ido consagrando y que la Constitución recoge para consagrarlos como símbolos patrios, como la bandera, el himno, y el escudo nacional. En un país marcado por la desigualdad y la diversidad cultural, ¿cree usted que los símbolos patrios, como la bandera, conservan su capacidad de generar cohesión social o considera que esa función simbólica ha perdido vigencia en la actualidad? Diría que la formación histórica del Perú se fue asentando en la definición de un gobierno autónomo, soberano, que simbólicamente se representa en los símbolos patrios como la bandera, que ha jugado un rol de identidad histórica y cultural e incluso de defensa, ¿no? En la guerra con Chile, la defensa que hace Bolognesi de la bandera peruana. Sin embargo, a lo largo de los tiempos y actualmente existe un proceso de confrontación y tensión económica, social, cultural y política, y de pronto han aparecido diferencias que se representan en un sector apropiándose de los colores patrios en el ámbito de lo político, sobre todo con posiciones radicales, ¿no? Al usar e instrumentalizar los colores patrios en campañas electorales, usando la camiseta peruana, por ejemplo, en un sector determinado, o de otro lado, los sectores populares que se sienten de alguna forma ajenos a ese monopolio radical, ¿no? Conservador de los colores la bandera y si no la bandera, y de pronto surgen otras banderas, la huifala, por ejemplo, o la bandera del Tahuantinsuyo, en las manifestaciones de las poblaciones indígenas año 22-23, con lo cual la bandera en tanto símbolo es válida no per se, sino porque genere sentimientos de unidad, de identidad y de integración basados en un principio de soberanía popular que no es solamente de un grupo limeño, por ejemplo, versus un grupo andino o a la inversa. ¿De qué manera se vinculan los símbolos patrios con los ideales y principios de la República? Claro, los valores republicanos que surgen a la vida independiente suponen virtudes, en primer lugar, de que todos somos iguales ante la ley, que somos respetuosos del orden legal y jurídico. Desde esa perspectiva, los símbolos patrios deben ser más bien aquello que nos une y que no nos separa, definitivamente, en la medida que los símbolos no solamente son símbolos ideales, subjetivos, sino también deben representar la unidad material en una sociedad y un país. ¿Qué quiero decir? Que el uso de los símbolos patrios, cuando se hace referencia a ellos en actos políticos, actos públicos o actos sociales inclusive, o culturales, ¿no? Dentro o fuera del país, debe ser la manifestación de la pluralidad cultural, de los valores, de los intereses, a efectos de que la bandera no sea simplemente un símbolo material que no representa realmente la unidad. Y creo que los valores republicanos hacen que haya un desarrollo de una ciudadanía basados en los principios de igualdad, de libertad y de respeto y sobre todo de solidaridad, porque somos un país pluricultural a nivel lingüístico, a nivel cultural, a nivel étnico y en esa medida estamos en un territorio que ha forjado una identidad nacional y ha forjado también una identidad cultural compartida. Y los símbolos deben ser la materialización real, no solamente simbólica, de esa solidaridad, de esa integración, ¿no? El himno nacional tiene una historia particular. Incluso hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En ese contexto, ¿cuál considera que es su función constitucional? El himno también es una manifestación cultural y artística, ¿no? De letra y de música que forja valores espirituales de independencia, de autonomía, de libertad, de solidaridad, pero como que esos valores también a lo largo de la historia han ido de alguna forma transformándose. Por eso hay una estrofa que se incorpora, que fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional
porque después, durante la guerra con Chile, habían, y posteriormente también, muchas montoneras que iban marchando, cantando estrofas, y se incorporó una estrofa que quedó consagrada en una ley de 1911 por el Congreso, que luego, el año 84, fue objeto de una demanda constitucional porque no era parte del himno original eh, que surgió con la independencia, ¿no? Eh, con la letra y la música Bernardo Alcedo, La Torre Ugarte, ¿no? Y por eso el Tribunal Constitucional, en el cual me cupo estar en ese pleno del tribunal como magistrado del tribunal de entonces, deliberamos, ¿no? Si correspondía a un tribunal decretar si el himno nacional, que es un símbolo patrio histórico, el tribunal tenía la potestad de poder declarar o no, o modificar, ¿no?, su contenido vigente, ¿no? Porque en el derecho hay cosas que tienen, digamos, una norma que las reconoce, pero de pronto hay una realidad que puede ser mucho más fuerte, ¿no? Con lo cual, si bien pedimos informes a historiadores ya fallecidos y a otros, al Ministerio de Defensa, Educación y a otros especialistas en la materia, se determinó que es el Congreso, como representante de la soberanía popular, a quien le correspondería actualizar, modificando en todo caso o derogando la ley de 1911, esa estrofa que se denuncia como apócrifa. Y en la práctica ocurrió eso sin necesidad de una ley, dado que en los actos públicos de los órganos del Estado y en los colegios, etcétera, ya se viene restituyendo, ¿no?, y cantando la estrofa original, ¿no? Con lo cual la sentencia lo que hizo fue más bien conducir, ¿no?, hacia una reconstitución originaria, válida, de la autenticidad de la letra del himno, ¿no? De modo tal de que el himno es ciertamente también está de acuerdo con la cultura de un país. Hay países que tienen música de himno nacional, pero no tienen letras, ¿no? Eh, y hay letras también que en otros casos han podido variar, pero en este caso la decisión fue más bien restablecer los valores originales de los creadores, ¿no?, de nuestro himno en su letra, ¿no?, para mantener esa identidad y fidelidad histórica con los símbolos patrios, ¿no? ¿Qué significa ser patriota desde la perspectiva de un profesor de Derecho Constitucional? El patriotismo constitucional es una institución que existe desde hace muchos siglos de la formación precisamente de la República, ¿no? Porque surge precisamente a partir del amor a la patria, ¿no?, que ya se va gestando desde finales incluso del siglo XIX con la Sociedad de Amantes del País, del siglo XVIII, perdón, con la Sociedad de Amantes del País, y que luego se va firmando ya no solamente en la admiración de la geografía, de la cultura, porque en esa época Montesquieu y Rousseau, estos pensadores, establecían que la vida civilizada debía realizarse en un espacio geográfico adecuado a la vida del hombre, con tierras planas para el sembrío, la ganadería, y no con climas tan, digamos, alterados, y por eso denostaban que los territorios de América, que tenían altas cumbres, las montañas, tenían la selva con fieras, ¿no? No eran tierras y desiertos, ¿no?, calurosos, no eran tierras aptas para la vida civilizada. Y en el Perú, en la Sociedad Amantes del País, en el Mercurio peruano, al final del siglo XVIII, más bien a partir de esas afirmaciones surgió la idea de revalorar, ¿no?, que esa diversidad de nuestra geografía, producto también de esa diversidad cultural, que el Inca Garcilaso de la Vega era la expresión de la suma de la cultura española, europea, con la indígena, ¿no?, incaica, pues era otra forma de entender la noción de patria, y esa patria luego se fue gestando a través de ideas de libertad durante el comienzo del siglo XIX, y en ese sentido el patriotismo constitucional es no solamente un amor a la libertad, sino también a la tierra, a la sangre, a la identidad que se va gestando sobre la base de esos valores, pero como diría Basadre también, que en base a que la República era una promesa de la vía peruana de todos estar integrados, pero ciertamente que a lo largo del siglo XIX y XX se fue, digamos, haciendo una separación entre el mundo oficial, el mundo limeño, central, versus las provincias y las poblaciones, sobre todo originarias o indígenas. Por eso creo que el patriotismo constitucional para un profesor de Derecho Constitucional que lleva 40 años en esta labor significa también promover la enseñanza, la educación, ¿no?, en base a valores, y porque la Constitución no solamente es una forma de gobierno, sino también es una forma de vida.